Torre de Cristal, 1989. Director: Freddie Francis. Kenwie Derorn. Un hombre sufre un accidente durante la construcción de un edificio, y su mujer, arquitecto de profesión e involucrada en el proyecto del edificio, queda viuda. Tiempo después, cuando el edificio está terminado, la viuda empieza a sufrir el acoso de una enigmática fuerza oculta en el edificio. Tras la misteriosa muerte de 2 personas, un policía es asignado para el caso, pero la viuda cree que el espíritu de su marido está detrás de las muertes, con lo que tendrán que pedir ayuda a un parapsicólogo. En los 80 los rascacielos proporcionaron grandes escenarios en algunas películas de temática paranormal. Contamos por ejemplo con Los cazafantasmas, Demon 2, Poltergeist 3 o la infumable producción El ascensor. Esta película que os traigo tuvo una producción errática. Inicialmente fue dirigida por un gran director británico, como fue Freddie Francis, que nos trajo joyas como La maldad de Frankenstein de 1964, Doctor Terror de 1965 o El psicópata de 1966. Pero por algún motivo decidió abandonar el proyecto y otro director tomó su relevo, el conocido Ken Witherspoon, que nos trajo La divertida noche de los zombies. Pero claro, sin el bagaje del primero, solo tenemos que pararnos a comprobar la filmografía de cada uno de ellos. Dark Tower, su título original, no confundir, como he podido leer por ahí, que estaba basada en los libros de Stephen King, no tiene nada que ver. Aquí el título que se le dio fue Torre de Cristal, ¿vale? Y como digo, no tiene nada que ver con Stephen King. La historia gira en torno a la construcción de un rascacielos en la ciudad de Barcelona, que ha sido diseñado por una reconocida arquitecta, y a partir de aquí empiezan a suceder muertes extrañas. Pero el camino hacia esas muertes se hace algo tedioso. Pasan largos periodos de tiempo en donde no sucede absolutamente nada. La película se centra demasiado en mostrarnos las mismas tomas del edificio, en el interior del ascensor y en la maquinaria que lo mueven. Para quitarle un poco de mala nota a la cinta, lo que a mí personalmente más me atrae de ella es que está completamente rodada en Barcelona, en esa Barcelona de finales de los años 80, una Barcelona que pronto se prepararía para la apertura de los Juegos Olímpicos del año 92. Y la cinta nos hace un pequeño tour visual por zonas que actualmente siguen casi intactas, y la verdad es lo que más me ha interesado, porque es el lugar donde vivo y me resulta interesante que unos directores y actores que me gustan hayan rodado una película aquí. Pero desgraciadamente la película no es lo que te espera, pese a contar con un sólido reparto como pueda ser Jenny Agutter, un hombre lobo americano en Londres, o Michael Moriarty, el actor fetiche de mi admirado Larry Cohen, o Theodore Bikel, que saltó al estrellato gracias a la película Reina de África, o Kevin McCarthy, en Los límites de la realidad. Pese a contar con ellos en el reparto, la cinta se hace algo lenta, y no con ello estoy diciendo que sea mala, al contrario, no es una mala película, hay bodrios mucho peores, como la que he citado anteriormente, El ascensor. Lo siento, es que es una película que detesto. Aquí el problema principalmente es en el montaje repetitivo, en los diálogos absurdos y algunos momentos risibles. Quizás la peor parte se la lleve el momento en el que el parapsicólogo entabla un monólogo con el edificio. No sabes si realmente querían hacer un momento de alivio cómico o bien es una escena que se debe tomar totalmente en serio. Otro punto negativo que noto es la interpretación. Pese a contar con un reparto excelente, parece que estén interpretando en modo automático. Quizás no estaban a gusto al rodar tan lejos de sus lugares de residencia, querían terminar rápido para volver a su país, o estaban de resaca por las turbulentas noches barcelonesas. Aunque no me cuadra esta segunda opción, ya que los actores contaban ya con cierta edad y supongo que no estaban tomándoselo como unas vacaciones precisamente. Esto es algo que pienso y es totalmente subjetivo. Quizás simplemente no estaban motivados. Y ahora el momento en que debo decir si recomiendo o no esta película. Vamos a ver, como curiosidad, y si no tenéis nada mejor que hacer o ver, y si queréis ver esos años 80 en Barcelona, en una producción americana, y pasar un rato, pues no es mala. Ya os aviso, es una historia que ya hemos visto muchas veces, incluso diría que en la época.
Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. Vicent Vega, suscríbete al canal. ¿No lo ves aquí? Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¿No lo ves aquí? Suscríbete al canal.